Bien, aquí estamos otra vez. Cuando el año pasado, desde Dar Vuelta al Viento, comenzamos estas conversaciones con la historia, lo hacíamos en un momento muy importante para nuestro país, que me parece que va a marcar una etapa, porque a raíz de los acontecimientos en la Patagonia y también hay que agregar toda la cuestión de la llamada hidrovía de nuestro río Paraná, comenzó a abrirse en el país un debate, o tal vez falta todavía para que sea un debate nacional, pero me parece que ha empezado, alrededor del tema de la soberanía. Y habíamos visto, para abordar el tema de la soberanía, desde dónde. Por lo tanto, nos habíamos preguntado quiénes somos los argentinos, buscando definir la identidad nacional. ¿Por qué? Habíamos hablado de las 4 raíces, de los productos de esas 4 raíces que conforman la personalidad y la identidad nacional. ¿Y por qué es tan importante lo de la identidad nacional? Porque, lógicamente, como a cualquier persona o cualquier nación, cuando se sabe quién es uno, se sabe cuáles son sus derechos y qué le pertenece. Por lo tanto, si seguimos refiriéndonos no a lo personal, sino a una nación, saber su identidad, su origen, le aclara cuáles son sus derechos territoriales con respecto a los límites y uso del territorio, de sus recursos naturales, de sus recursos humanos, y habíamos hecho toda la lista de producción, industria, comercio, transporte, ciencia, cultura. Un país que puede tomar decisiones al respecto de todos estos hitos es un país soberano. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros países? Porque no es solamente el tema de nuestro país, la República Argentina. En esto tenemos que englobar prácticamente a todos los países llamados hispanoamericanos o latinoamericanos, por decir, de México hasta Tierra del Fuego. Refiriéndonos a la Argentina, nosotros decimos, bueno, ¿nuestro país ha ejercido su soberanía en algún momento? Sí, pero esto nos vamos a referir a estos periodos un poco más adelante. Vamos a empezar por un ejemplo. ¿Cuándo se ejerce la soberanía? Lo acabamos de aclarar. ¿Cuándo se pierde o cómo se pierde la soberanía de un país? Este ejemplo tiene que ver con los años 1824-1825. Podemos hacer 1823, digamos, la década de los 20 del siglo XIX. El 9 de diciembre de 1824 ocurre en el Perú la batalla de Ayacucho, última batalla para las fuerzas españolas, que derrotadas deben emprender la evacuación del país, con lo cual queda afirmada y asegurada la independencia de todas estas naciones sudamericanas. No nos olvidemos que allí estaban combatiendo las tropas de San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, o sea, de todos los países sudamericanos españoles, que fueron colonia española. Bien, en esas circunstancias y en ese mismo año, no, meses después, 1825, el primer ministro inglés George Canning, escribe a uno de sus funcionarios. Esto ya lo dijimos el año pasado. Canning escribe: «La América española es libre», aludiendo a la batalla de Ayacucho. «Y si nosotros nos manejamos con habilidad, ella será nuestra». Y esa es la política imperialista de Inglaterra en ese tiempo,
ya que Inglaterra había desalojado de primer potencia imperialista a España, acaba de perder España todas sus posesiones, e Inglaterra venía ganando posesiones en todo el mundo. Ya tenía conquistada Australia, la India, varias islas en el Caribe. Bien, no nos olvidemos de las invasiones inglesas de 1806, 1807. El imperialismo, cuando no puede conquistar a sangre y fuego, utiliza otras formas. Y ese tiempo, esos años, esa primera mitad del siglo XIX, cuando Inglaterra ya es dueña de todas las rutas marítimas, ya es dueña de, a través de controlar los pasos, los puntos especiales para controlar las rutas marítimas, como es la colonia del Cabo en Sudáfrica, que es la entrada a la navegación por el mar Índico y el Pacífico. Todavía no tiene las Islas Malvinas, van a pasar poquitos años para que se apodere de las Islas Malvinas, que son la llave de la entrada al paso entre los dos océanos Atlántico y Pacífico por el sur. Bien, Inglaterra en este caso, al no poder apoderarse de estas colonias españolas en 1806 y 1807, recordemos que los criollos se unieron en ese momento a los españoles y derrotaron las dos expediciones inglesas. Pero allí se aposentaron, en esos poco tiempo que gobernó, hasta digamos desde junio hasta agosto de 1806, se asentaron en Buenos Aires unos cuantos comerciantes ingleses que después de las invasiones, de la derrota y lo demás, siguieron llegando, siguieron quedándose. No nos olvidemos que en 1808 España es invadida por Napoleón, por Francia, queda fuera digamos, pierde el control estricto en sus colonias, y los ingleses aprovechan perfectamente. Muchos comerciantes ingleses vinieron a establecerse en Buenos Aires y en el resto del territorio también. Para 1812, según el estudio que hicieron el profesor Panettiere y el profesor Cucorese, todo el comercio interno de esta zona pampeana estaba en manos de los ingleses. O sea, todas esas plumas de ñandú, cueros de zorro, cueros de ganado, pezuñas, cebo principalmente, todos esos productos que se venden a Inglaterra, dentro de nuestro país lo comercializaban comerciantes ingleses. Bien, ¿por qué estamos insistiendo tanto en este tema del comercio? Porque en 1825, estando el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en manos de esa corriente política que se apoyaba principalmente en el poderío de los terratenientes, que son los que van a exportar a través de esa burguesía comercial ligada a los terratenientes de Buenos Aires principalmente, que va a exportar a Inglaterra. Y este gobierno, más unitario que federal, va a reunir el Congreso de 1824 para que las Provincias Unidas se den por fin una constitución. Bueno, ahí se dicta la ley fundamental que establece que el país será federal, que las provincias
dejan en manos de Buenos Aires provisoriamente las relaciones exteriores, como ya venían pasando desde hacía tiempo. La única provincia, la más rica, que podía ocuparse de tener embajadores y de tener relaciones, de ejercer las relaciones exteriores, era Buenos Aires, con el consentimiento de todas las demás provincias. O sea que este es un país que no es que no está constituido, es un país donde cada provincia tiene sus leyes, tiene sus instituciones, no tiene definida su forma de gobierno central, si va a ser unitaria o federal. Sí está absolutamente definida que va a ser una república. Ahora bien, cuando se firma este tratado, y en el gobierno estaba nombrado por el Congreso, un Congreso General de las Provincias, cuando se reúne, es soberano por sobre todo otro poder constituido. Por lo tanto, tiene el poder y la capacidad para designar autoridades. Se designa autoridad después de que había cumplido su mandato el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, también ligado más bien al Partido Unitario. Se nombra al general Las Heras, quien coloca como ministro a el emérito Manuel José García, hombre nefasto para los destinos de nuestro país, hombre más bien al servicio de los intereses ingleses que al servicio de los intereses de las Provincias Unidas. Bien, estas autoridades son las que van a firmar el tratado que se hace en 1825, el 2 de febrero, entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Hay un estudio que hizo el profesor doctor Julio González, que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Universidad de Lomas de Zamora, y ha ocupado cargos también en el gobierno antes de 1976. Hay un estudio hecho que salió está publicado en la revista Cuadernos, y allí analiza en forma muy interesante este tratado de 1825, que en los manuales para la escuela secundaria y en otros un poquito más profundos, se dice siempre que es el tratado por el cual Inglaterra reconoce la independencia de nuestro país. En realidad, ya vamos a ver si esto es cierto o no. Para empezar, cuando se hace en el documento, y en realidad, haciendo un paréntesis, si alguien quiere consultar el tratado, tiene que hacerlo en el manuscrito que es el original. El facsímil del manuscrito está a disposición y se encuentra hasta en las redes. Porque el resto muchas veces son interpretaciones. Y si uno lee el original, allí queda todo mucho más claro. En este original se dice: entre el Reino Unido, entre Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien. Ya la presentación nos está indicando algo que nos da un poco de desconfianza. ¿Por qué territorios? Porque el Reino Unido es presentado como un reino, como una definición de un Estado jurídicamente organizado. En cambio, el Río de la Plata, las Provincias Unidas, son los territorios. Y después más adelante habla de habitantes, no habla de ciudadanos. Y esto tiene que ver con el espíritu de este tratado. Porque en el primer artículo habla de amistad perpetua entre los habitantes de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y los súbditos del Reino Unido, de Su Majestad, y de los territorios y los habitantes de sus territorios, los territorios de ellos. Ahora bien, no está reconociendo acá ninguna independencia, no reconoce que hay un Estado. Por lo tanto, ¿a dónde apunta este tratado? En el artículo 2 se expresa que los buques de Gran Bretaña podrán llegar a parajes, puertos, ríos, sus comerciantes podrán permanecer, residir, alquilar propiedades y en general adquieren todos los derechos que tienen los naturales de las Provincias Unidas. Ahora, y recíprocamente, los buques de las Provincias Unidas tendrán las mismas prerrogativas en el Reino Unido. Ahora nosotros decimos, ¿cuáles buques? Las Provincias Unidas en 1825 no tenían nada. Inglaterra tiene la flota de guerra más importante, más grande del mundo, la flota mercante más grande del mundo. Las Provincias Unidas no tienen barcos, no tienen flota ni de guerra ni mercante. Entonces, ¿de qué reciprocidad está hablando este tratado? Parece un chiste. Alguien podrá decir, bueno, pero el país recién empezaba, puede ser que más adelante el país pudiera tener sus astilleros. No, Inglaterra se ocupó muy bien de que eso no ocurriera, por lo menos por más de 50 años. Porque el primer astillero, si no me equivoco, se crea allá por 1879, 80. Y no lo sé para construir qué tipo de barcos. Dudo que sea para construir barcos muy importantes, de mucho tonelaje. Ahora, siguiendo con esta cuestión, se le otorga a los comerciantes ingleses y todos los empleados que ellos traen, derechos que en realidad exceden el sentido, no quiero hablar de sentido común, pero exceden la idea de reciprocidad o de igualdad entre dos contratantes. Porque desde ya, si hay un tratado entre la primer potencia del mundo que se está perfilando y peleando ser la primer potencia del mundo y unos países como las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Perú o México y Brasil, con los cuales Inglaterra firma el mismo tratado, ¿qué significa esto? Significa el dominio, significa el apoderarse de la economía, el apoderarse del comercio, el apoderarse de las materias primas, significa el apoderarse de futuros mercados de materias primas para alimentar la industria cada vez más importante, la primera del mundo, hasta por lo menos hasta 1914. Y pensemos que para 1914 ya las potencias en sus políticas imperialistas se habían repartido el mundo e Inglaterra tenía la cuarta parte del mundo bajo sus dominios. Bien, hay un artículo que establece la libertad de culto para los ingleses residentes en las Provincias Unidas, con el derecho a tener sus templos, sus sacerdotes, sus cementerios, y también, bueno, habla de que los residentes que no
realmente, de las Provincias Unidas a rescindir a Inglaterra no se iba la gente, tenían derecho de ejercer libremente su culto. No habla de si tenían derecho a levantar iglesias, etcétera, etcétera. Y un artículo muy definitorio de este tratado es aquel que expresa que los buques construidos en Inglaterra con matrícula inglesa serán buques británicos. Para que un buque sea reconocido como de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tendría que ser construido en las Provincias Unidas, con matrícula de las Provincias Unidas, las 3/4 partes de la tripulación de las Provincias Unidas, su capitán, etc. Ahora le preguntamos, ¿en qué astilleros? Nuestro país no construía más que algunas canoas o barcazas. No hay construcción de naves de tonelaje. Y, como dice el informante representante de los intereses de Estados Unidos en nuestro país, porque también los Estados Unidos tienen sus representantes, que en ese tiempo los Estados Unidos están como naciendo a ocupar el lugar que más tarde ocuparán en el mundo. Todavía son rivales económicamente de Inglaterra. Y este informe que manda el representante de Estados Unidos a su gobierno dice directamente dos cosas que, una ya la dijimos aquí no hay ningún reconocimiento de independencia. Acá no se habla de reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no se habla de reconocer a un nuevo Estado en el concierto internacional. Simplemente se habla de territorios de las Provincias Unidas. Por lo tanto, repito, no hay un reconocimiento de la independencia. Y lo otro, dice el representante norteamericano, estadounidense, el tratado da un golpe a cualquier aspiración futura de tener tonelaje marítimo para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo dice el rival de Inglaterra, el representante. Nosotros también lo vemos, pero digamos como que así se estaba jugando en el mundo en aquel tiempo, que no es tan distinto de lo que se juega hoy. Bien, un último comentario acerca de este tratado es el que prevé, creo que es el 11º, prevé en el caso de una futura rotura de relaciones entre ambos países, léase en caso de una futura guerra, las Provincias Unidas no podrán embargar, secuestrar ni confiscar los bienes de los intereses ingleses en el país. Y si para 1825, para ese tiempo, ya teníamos más o menos alrededor de 3.000 comerciantes ingleses establecidos, con propiedades muy importantes, las más caras del país, según estudios de la época, pensemos más adelante. Ahora bien, ¿qué pasó durante la Guerra de Malvinas con los intereses ingleses en el país? Como dice el profesor Julio González, el Banco de Londres siguió trabajando normalmente día por día y tampoco se tocaron ninguna de las empresas inglesas que había en el país. Cuando en cualquier guerra lo primero que se hace es secuestrar o embargar los intereses del enemigo. ¿Será por eso entonces, por la vigencia de este tratado,
que sella de alguna manera, dice González, el vasallaje que siempre observamos en las relaciones entre la ahora República o la después República Argentina e Inglaterra. Y uno diría, más que vasallajes, es servidumbre. Si seguimos analizando, además de este tratado, todo lo que se desarrollaron los intereses ingleses en nuestro país, y si terminamos viendo la situación del lago Escondido y del aeropuerto de Mr. Lewis en la Patagonia y los vuelos a Malvinas y todo lo que de ahí se desprende, parece que este tratado tiene plena vigencia.